termine como inicié. Yo en este mundo digital empiezo a extrañar a la operadora del teléfono negro que nos daba una conferencia y que intermediaba entre las conferencias. No se debe de perder lo humano. El mundo digital nos deshumaniza, nos puede llevar a la soledad a pesar de estar conectados. Y si gana la soledad y gana el dinero, no estamos haciendo sociedad. Eso es mi brújula para legislar. Yo vine a aprender, como sugirió el doctor Cosío, que casi llamó a los legisladores ignorantes de muchas cosas. Sí, lo somos. No vengo a desmentir al ministro Cosío y menos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Y solo me resta agradecer y estoy atento al talento de ustedes para legislar y hacer más humano este mundo, este salvaje mundo digital. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Senador, muchísimas gracias por sus elocuentes palabras, por su aportación a este foro. Daremos ahora paso a escuchar a Jorge Fernando Negrete y nos sentimos muy contentos de contar con su exposición, pues él es uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacado en América Latina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador del periódico Reforma. Es presidente y fundador del Policy and Law Group, una de las firmas consultoras más influyentes en México y América Latina, en el área de políticas públicas y regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Adelante con tu exposición. Gracias Pablo Pruneda, gracias Pedro Salazar, gracias senador Monreal, gracias a todas y a todos los que nos permiten estar este día de hoy tocando uno de los temas más importantes. Me siento además muy contento por una razón. Hace casi 30 años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con la Oficina del Abogado General de la UNAM y TV UNAM, organizaron el primer seminario sobre telecomunicaciones, derecho informático y convergencia, junto con la Federal Communication Commission, en el auditorio que está allá abajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En efecto, senador Martínez Cázares, uno de los conspiradores de aquel proyecto, fue el doctor Julio Telles, quien eventualmente me invitó también a dar clase de Derecho Informático ahí a la universidad donde usted fue justamente director de la carrera. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene mucho que decir en esa materia y yo celebro que Pedro Salazar y su equipo espléndido de investigadores hayan retomado este tema. El senador Ricardo Monreal ha sido un senador que ha demostrado interés y preocupación por el tema digital. Yo lo celebro. Lleva escritos en la prensa varios artículos sobre la importancia de la política digital y la regulación de las telecomunicaciones. También ha sido activo y muy importante promotor de la regulación del sector de las telecomunicaciones. Tiene razón el senador Monreal al presentar una preocupación en materia de regulación de libertad de expresión. Sí, tiene razón el senador Ricardo Monreal para preocuparse por trabajar y generar regulación en el mundo digital. Sí, el enfoque es el correcto. Ese es el motivo por el cual estamos el día de hoy. Creo que hay distintos enfoques y la materia es lo suficientemente rica y vasta como para que podamos analizarla desde distintos enfoques. Ya el mundo de las telecomunicaciones, cuando lo estudiamos hace muchos años, se hablaba del derecho de las telecomunicaciones, del derecho informático, y estaba naciendo en aquella época, justamente analizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicos y la Universidad Pontificia de Comillas con Miguel Ángel Davara, los temas de protección de datos. Al día de hoy, todo lo que se ha desarrollado en la materia ha sido extraordinario y quiero comenzar por lo siguiente. En el 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció al derecho al Internet como un derecho fundamental.
Eventualmente en la ley del 2013 en México se modificó la Constitución, el artículo 6º de la Constitución para reconocer el derecho de acceso al Internet como un derecho fundamental, pero no solamente al Internet. La Constitución es clara, los servicios de telecomunicaciones, la banda ancha y las tecnologías de la información, que no son lo mismo. A partir de ese instante comenzó uno de los momentos más enriquecedores de la regulación y de la política digital, no solamente en México, sino en el mundo, y me van a permitir hacer una digresión regulatoria a nivel global, que tiene que ver con este momento que se quiera regular. La tecnología 3G fue el momento de Europa. La tecnología 3G generó los principales reguladores de telecomunicaciones que han influido en el pensamiento regulatorio prácticamente de todo el mundo. Ofcom, el regulador más importante de las telecomunicaciones, nace en el 2003 con la intención de regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Comienza la regulación de protección de datos y la regulación en materia de competencia. Ese fue el primer momento en que la doctrina jurídica se enfoca a 3 temas: protección de datos, competencia económica y regulación y acceso a la infraestructura de telecomunicaciones. El mundo 4G es el mundo norteamericano. Europa queda atrás y comienza un momento excepcional. Cuando Barack Obama entra como presidente de los Estados Unidos, entra con un smartphone que era un 3G, un BlackBerry 3G como el que conocimos todos nosotros. Cuando sale Barack Obama, sale con un teléfono 4.5G LTE, la ultrabanda ancha móvil. Cuando comienza Barack Obama a ser presidente de los Estados Unidos, Facebook tenía solamente 200 millones de usuarios. Cuando Barack Obama sale de presidente de los Estados Unidos, Facebook tenía más de 2.000 millones de usuarios y con él todas las redes denominadas sociales, por una razón que impacta en la materia jurídica y que tiene que ver con una anomalía económica. Surgen las anomalías económicas que son productos no pensados cuando se genera la tecnología. Mientras Europa regulaba y sobreregulaba la competencia, la protección de datos y el mundo de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, a Estados Unidos se le olvidó o no quiso regular ni la competencia ni la protección de datos y transformó a las redes de telecomunicaciones en mercados digitales. Eso rompe todo el paradigma jurídico a la hora de que lo analicemos. Es un enfoque de análisis de la materia jurídica. Los mercados locales se vuelven globales y con ello pone en aprietos a la regulación, pero al mismo tiempo la regulación se comienza a fragmentar. Surgen principios como la ley soberana rusa, surge la regulación intrusiva, terriblemente intrusiva europea, cuidado con eso, surge el exceso de la liberación regulatoria y jurídica norteamericana y surge el Internet asiático y particularmente chino, intrusivo, pero que al mismo tiempo fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico. Siendo tan intrusivo, el modelo chino permite el desarrollo y la innovación tecnológica y garantiza algunos derechos fundamentales, no precisamente los de libertad de expresión. Y en Europa se garantizan de manera excepcional los principios de libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, pero la innovación quedó muerta. Europa no tiene un winner ganador en materia de Internet ni de empresas digitales. No tiene una industria seria de startups como sí la tiene los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la economía. Regular entonces el universo digital se volvió complejo porque tenemos distintos tipos de percepciones. Recientemente, para los abogados de protección de datos que nos están viendo, conocen el caso, por ejemplo, de la falta de confianza al romperse el escudo de protección de datos entre Europa y los Estados Unidos bajo el litigio denominado Schrems, que desconfía del puerto seguro y de la protección de datos de los Estados Unidos porque Estados Unidos comparte su información con las agencias de seguridad nacional y el FBI, misma razón que Estados Unidos le atribuye a China para desconfiar de ella en materia de protección de datos, dado que se comparten con el gobierno chino. Así el mundo de la regulación. Entonces, cuidado, este es el gran escenario. Este panel se llama modelos de regulación. Pues no hay un modelo. Estamos aproximándonos a los distintos modelos en distintos enfoques. El enfoque en materia de competencia económica, que me parece excesivo de Europa, también intrusivo en muchos temas de protección de datos europeo, pero que nos tienen muy influidos.
En materia de regulación fiscal, donde han sido excepcionalmente brillantes, y creo que es el principal aporte de la regulación europea, y la fallida regulación en materia de protección de datos y de competencia de los norteamericanos. Ahí es donde se inscribe la iniciativa del senador Monreal. Ese es el escenario global bajo el que nos encontramos. La segunda parte de mi exposición es la siguiente. Quien tiene un dispositivo móvil en este periodo de confinamiento, de pandemia y de reclusión en casa, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, de libertad de prensa, de derecho a la información, de acceso a la salud y a la educación. Felicidades por los conectados, porque tuvimos la oportunidad de ejercer nuestros derechos fundamentales. El principio del 2012 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue cierto. La Constitución mexicana fue exitosa al prever este concepto, y además se demostró empíricamente la importancia de la conectividad, del despliegue de la infraestructura. Estos son derechos que no se pueden ejercer si no hay infraestructura. La infraestructura tiene que existir para que se preserven estos derechos fundamentales. Pero hay una segunda capa. La segunda capa son las externalidades económicas que surgieron en la red. Surgió a partir de 4G una generación de lo que llamo nuevas especies digitales, de monstruos digitales. Solamente para que nos demos cuenta, hace 10 años las empresas más grandes del mundo eran las empresas de telecomunicaciones, empresas que llegaban a valer 300,000 millones de dólares, y hoy en día las empresas de Internet, no las de telecomunicaciones, valen arriba de 900,000 millones de dólares. Pero no deben de ser medidas de todas formas por su tamaño, sino por los beneficios sociales que generan. Claramente, estas externalidades económicas en el mundo digital a partir de las redes sociales y las plataformas digitales también son habilitadores de derechos fundamentales, y hay que reconocerlos. Desde esa perspectiva paso entonces a la etapa final de mi exposición. El ejercicio de la libertad de expresión, que es el enfoque en particular que nos trae el día de hoy, no debe condicionarse al registro público de una autoridad. La incapacidad de crear política pública está detonando una incontinencia legislativa sin precedente en el tema digital. Si tuviéramos o conociéramos la visión digital del gobierno y sus aliados, es decir, de una estrategia digital, conoceríamos qué hay atrás de la furia legislativa y del futuro del Estado mexicano en esta materia. La ausencia de política pública ha detonado exabruptos de buena fe, pero que visibilizan un catastrófico desconocimiento del sector. La iniciativa del senador Monreal para regular redes sociales y la impresentable iniciativa Ley Federal de Protección al Usuario Digital del diputado Hidalgo son ejemplo de ellos, pero reconozco el valor, la preocupación y la buena intención del senador Monreal al estar explorando estos temas, y nuevamente lo felicito por este diálogo al cual me sumo. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto? Estamos entre abogados. No. La libertad de expresión es uno de los pilares básicos de la sociedad democrática, pero es un derecho limitado. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, excepto en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público del texto de la Constitución. ¿El Estado debe intervenir tratándose de libertad de expresión y redes sociales? Sí. ¿La iniciativa del senador Monreal es oportuna? Sí. Pero equivocamos el enfoque. Buscando proteger el derecho a la información, se restringe, y con él todos los derechos fundamentales. Estamos entre constitucionalistas. Los derechos fundamentales son interdependientes e indivisibles. Se afecta uno, se afectan todos. No se puede regular la libertad de expresión en el mundo digital sin afectar a todos los derechos humanos. Son indivisibles, como lo dije. Restringiendo uno, restringes a todos. El artículo 7º de la Constitución: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, ojo, tales como el abuso de controles oficiales. La libertad de expresión no se puede restringir por el abuso de control oficial o particular. Pero también viene un concepto adicional: eres malo a priori. La iniciativa señala que las redes sociales relevantes, aquellas que cuentan con 1 millón o más de suscriptores o usuarios, al calificarlas así, nace una regulación ex ante parecida al del sector de telecomunicaciones, exactamente parecida a la preponderancia en telecomunicaciones, pero con una intención política. La califica por razón de su tamaño,
no por el beneficio social que liberan ni los derechos humanos que habilitan. Que no se puede. Artículo 175 bis de la iniciativa dice: las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes requerirán autorización de dicho instituto, o sea, el IFT, para prestar el servicio de redes sociales. Que no. Va de nuevo el séptimo de la Constitución. No se puede restringir este derecho por abuso de controles oficiales. Se condiciona la vida de estas redes digitales a un registro y con él el ejercicio de los derechos fundamentales. Por otra parte, se pide que el IFT expida los lineamientos de este registro, transformándolo en un órgano político y restringiendo su capacidad para habilitar derechos. El IFT es un habilitador de derechos fundamentales, no un inhibidor de derechos. El IFT, por cierto, es el único órgano bilingüe dentro de los órganos autónomos constitucionales, porque es un órgano regulador del Estado, pero también es un órgano garante. Habilita el ejercicio de los derechos fundamentales en materia de Internet y servicios de telecomunicaciones. Pero además llega el TEMEC en su artículo 19.11. Ninguna parte prohibirá o restringirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos. El registro de las redes sociales relevantes es una barrera de entrada a la inversión, restringe el libre flujo de información y el comercio digital. La innovación no debe depender de registros para mejorar las cadenas productivas. En su dimensión política, la iniciativa es un atentado a la pluralidad y el derecho a la información, pero en su conjunto ataca a la democracia y al comercio. El IFT es un habilitador de derechos fundamentales, es un órgano garante, pero la reforma de redes sociales lo obliga a regularlas. En una sociedad digital, los derechos fundamentales no se regulan, se garantizan vía Internet y las telecomunicaciones. La innovación, la competencia, Jorge, el bienestar digital. Ya acabó. Participación. Muchas gracias. 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 Sí, termino. Con esto, la innovación, la competencia y el bienestar digital y el rumbo del Estado en esta materia deben ser la causa del más poderoso diálogo convocado por el senador Monreal, no su destrucción. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Jorge Fernando. Perdón la interrupción, pero en atención a los demás tenemos muchos expositores y desafortunadamente el tiempo, como siempre, es un tirano que no nos da margen. Vamos a dar ahora lugar a las palabras del doctor Alejandro Pisanti, que es un extraordinario conocedor del tema. Él reúne tecnología, política, estrategia y educación a nivel local, nacional e internacional. Entre sus intereses de investigación, acción, se encuentran la necesidad de la red y la evolución de la gobernanza de las múltiples partes interesadas. También la enseñanza sobre ciencia y sociedad, fomentando el crecimiento del pensamiento crítico y desacreditando la pseudociencia en el camino. Fue patrono de la Internet Society, ISOC, director de ISOC México, fue director de la Corporación para Asignación de Nombres y Números en Internet, fue CIO de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de Educación Abierta y a Distancia. En fin, es un gran conocedor, ya lo verán ustedes a partir de su magnífica exposición. Alejandro, no quito más tu tiempo de exposición. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Pruneda. Un saludo muy cordial y un agradecimiento a ustedes por invitarme. Un reconocimiento al instituto, a su director, al grupo que tú diriges, el Lidia, sobre inteligencia artificial, y desde luego al Senado de la República, al senador Monreal y otros senadores participantes, por abrir este foro y podernos enterar así de distintas cosas. Les envié una presentación, les pediría que ustedes la transmitieran para evitar aquí dificultades estoy desde 2 equipos para tener completa redundancia. Voy a tratar de ser muy breve y concreto. La legislación debe contemplar, desde luego, la naturaleza de Internet. Es muy importante que cuando legislemos en materia de Internet, consideremos a fondo lo que es Internet y lo que no es Internet. Entonces empezamos porque las telecomunicaciones no son Internet. Internet no es telecomunicaciones. Internet es algo que sucede arriba de la capa de telecomunicaciones. La web tampoco es Internet.
ni la web 2.0, ni las redes sociales, ni otros servicios computacionales como Netflix, servicios de inteligencia artificial, etcétera, que se pueden superponer o prestar a través de la red. Internet es como sabemos, sobra definirlo, pero siempre es importante recalcar los conceptos claros. La lámina que dice principios y objetivos del diseño de Internet. Internet es una interconexión de redes, cada una de ellas es autónoma, lo vamos a enfatizar en unos momentos. Tiene una serie de principios y objetivos de diseño con los que se construyó. He tenido oportunidad de entrevistar en 2019 durante 3 distintas visitas, más de 10 días, a Vinton Cerf, uno de los autores de los protocolos, para poder establecer esto con cierta claridad y sobre todo además con el beneficio del análisis retrospectivo a casi 40 años. Hay una arquitectura de capas, la capa física es telecomunicaciones, digamos, luego tenemos las capas de Internet propiamente dichas, donde hacemos paquetes, ruteamos, etcétera, y luego tenemos las capas de aplicación y arriba de estas incluso podríamos decir que tenemos los usos de la capa de aplicación, ya es la transmisión de video, las redes sociales, etc. La conmutación de paquetes quiere decir que no se establecen circuitos exclusivos para cada comunicación, sino que utilizan eficientemente todos los circuitos disponibles por el que haya más posibilidades de transmitir. Y precisamente esto da lugar además a uno de los principios fundamentales, que es el principio de mejor esfuerzo. Internet se diseñó para la falibilidad, se diseñó alrededor de que todo puede fallar. Y se busca la interoperabilidad, que entre otras cosas requiere el cumplimiento de estándares o normas técnicas. La apertura, la red es abierta. Primero, cualquier cosa que cumpla los estándares y no rompa la red, no destruya o impida el tráfico, se debe poder conectar. Y segundo, todos los procesos de estandarización y normalización y de toma de decisiones en gobernanza de Internet son abiertos a todo participante. Hay un principio de robustez de Postel que nos pide a nivel de protocolos, pero se transmite también a muchos niveles sociales, la idea de ser generoso con lo que se recibe, ser tolerante con lo que se recibe y parco con lo que se envía. Esto quiere decir que los protocolos deben responder a comunicaciones falibles, pero también, como ustedes pueden ver, es casi que una norma hasta para el chat familiar de WhatsApp. Hay un principio que se conoce como punta a punta, que hay que entender muy a fondo, es la base también del concepto de neutralidad de la red, que nos remite a que la inteligencia de la red está en la orilla, es decir, la red se dedica con mucha inteligencia, desde luego, a transmitir paquetes, pero las funciones como la seguridad, el encriptado o cifrado, la compresión o no compresión de las imágenes, etcétera, deben ser responsabilidades de la orilla, del transmisor y del emisor, y el transmisor o emisor y el receptor, y no de la red, aunque progresivamente ha sido necesario proteger también la red. Descentralización en la que cada uno de nosotros, incluso cada uno de los participantes, ahorita es un administrador de la red, al menos del access point de una compañía telefónica en su casa. Una aspiración de robustez, es decir, tolerancia a fallas, resiliencia, que es recuperación de fallas, y escalabilidad. La misma base tecnológica que permitió conectar las primeras 2 o 4 computadoras ahora conecta varios miles de millones de dispositivos sin con muchas actualizaciones, pero con muy pocos cambios en la estructura fundamental. Y esto da lugar a lo que conocemos como innovación sin pedir permiso. Esto no quiere decir que sea la ley de la selva. Cada innovación que se introduce se puede establecer en la red mientras cumpla con los principios arriba citados, pero no requiere la autorización de un dueño de la red, no requiere que una compañía telefónica decida instalar videoteléfonos o que una televisora decida irse a una mayor definición, sino que cada quien puede hacerlo en su red. Y los demás lo reciben si les parece pertinente. La conectividad es su propio premio, que es uno de los mantras de Internet. Pero ojo, cada una de estas conductas, cada una de estas innovaciones, una compresión de imágenes, una sincronización entre audio y video, etcétera, una máquina de recomendación, un motor de recomendación, cada una de estas cosas ocurre en algún ámbito, lo hace alguna persona y está regulado no solo técnicamente, sino por las leyes y demás instrumentos normativos en ese lugar. En la siguiente lámina, por favor, la gobernanza de Internet se ha construido gradualmente desde los años 90. Hemos participado, varios de los participantes en este panel de hoy, en esta sesión de hoy, hemos participado en estos organismos y en su construcción. Es una gobernanza que tiene que ser global, como lo es Internet. Internet en sus protocolos no tiene fronteras, las direcciones IP, los identificadores no tienen asignaciones nacionales como los tienen los de la telefonía o los de la televisión. De manera que la gobernanza tiene que ser global, tiene que estar orientada a resolver un problema específico, de tal manera que haya participantes que lo quieran resolver, que acepten las resoluciones del mecanismo para resolverlos y que lo financien.
tiene que ser multi-stakeholder, tienen que estar todos los sectores interesados, todas las partes potencialmente afectadas por las decisiones que se tomen. Y cuando digo gobernanza, no es gobierno, sino cualquier cosa, desde la etiqueta hasta algunos tratados internacionales. Pero la mayor parte de los mecanismos de gobernanza propios de Internet son mecanismos en los que los gobiernos intervienen, pero no son los rectores. Tiene que tener un diseño institucional adaptado al problema y adaptado a los actores. Tiene que ser colaborativa y es muy importante que los mecanismos de gobernanza de Internet tengan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de apelación de decisiones. Desde luego, todo esto proporcional a el tipo y calidad e impacto de las decisiones que toman. En la siguiente, algunos ejemplos rápidamente: la Internet Engineering Task Force, que emite las normas técnicas, las mejores prácticas de operación, etcétera. Ha producido ya más de 9,000 documentos normativos que se conocen como RFCs, que nos habla de otra cualidad de Internet, permanent beta, siempre estamos por mejorar. ICANN, que es uno de los organismos más formalizados, la coordinación técnica central de los nombres y números, es decir, el DNS, nombres de dominio y las direcciones IP, además de los protocolos, los parámetros de protocolo. El correo electrónico y la mensajería son muy libres y se llevan a cabo con total libertad de los emisores, los receptores y las grandes compañías que ahora operan servicios de correo electrónico. Pero hay prácticas como el phishing, el spam, etcétera, para los cuales hay una respuesta a través de organizaciones como el Anti-Phishing Working Group, en el cual participan operadores de red, operadores de correo, en compañías de tecnología, bancos, que son los principales vehículos de robo de recursos a los usuarios, y autoridades como el FBI, es decir, autoridades policiales nacionales, y el M3AWG. Para el contenido, tenemos un ejemplo que ya mencionó el senador Germán Martínez, que es el Facebook Content Oversight Board. Es un organismo multi-stakeholder establecido por la empresa con algunas decisiones de carácter vinculante para la empresa, que es capaz incluso de emitir políticas que la empresa tiene que seguir en lo sucesivo, y que es un experimento que apenas inicia, pero ya se ha vuelto muy interesante. Y para el conjunto de Internet, donde las decisiones son mucho más vagas, porque se deben remitir a organismos con capacidad de acción, tenemos el Internet Governance Forum. En la siguiente, una sola afirmación en materia de derechos: los mismos derechos valen fuera de Internet y en Internet. Marco de referencia. Yo he desarrollado un marquito de referencia para analizar estas cosas en las que de repente nos encontramos con algo que parece muy novedoso en Internet e incluso intratable, desde el discurso de odio, los delitos patrimoniales como el phishing, hasta las cosas buenas y positivas que nos ha dado Internet, como la Wikipedia, todos los esfuerzos colaborativos de acceso al conocimiento y a la comunicación. Hay 6 factores con los cuales podemos mapear todas estas cosas. El escalamiento masivo y los efectos de red. Los efectos de identidad. Recordemos que Internet no nos provee ninguna identidad como tal, nada más utiliza las direcciones IP. Abajo de esa capa están las direcciones MAC, arriba de eso están los nombres de dominio, y arriba de eso están cosas como los números de cuenta, los nombres de cuenta y contraseñas de los usuarios de los servicios de la banca, de televisión restringida, etc. Pero eso nos da oportunidades para el anonimato positivo en la protesta política, en la educación sexual, en países con religiones muy restrictivas, etcétera, y desde luego el ocultamiento, falsificación de la identidad en delitos como el phishing. Efectos transjurisdiccionales derivados de este carácter global: abatimiento de barreras, es decir, para formar un negocio, para formar una organización y también para formar una banda criminal, hay muchos menos obstáculos en el mundo en línea que en el mundo puramente físico. También hay una reducción de fricción, la facilidad con la que se realizan las operaciones. Damos un clic y estamos leyendo un libro, damos un clic y acabamos de entregarle todo nuestro patrimonio a una banda de phishing. Y finalmente, un conjunto de efectos de memoria y olvido. Esto nos puede servir a la hora de legislar. La legislación, esto es un extracto muy informal de experiencia de más de 30 años de legislación relacionada con Internet o sus antecedentes, y hay unos cuantos principios para estar seguros de legislar en, con o para y no en contra de Internet. Tocarle, no es que no se le pueda tocar un pelo a nada en Internet, pero si uno reduce la interoperabilidad, si uno reduce la apertura, si uno no toma en cuenta la masificación, si uno no toma en cuenta las reducciones de fricción, etcétera, está alterando la naturaleza de Internet o metiéndose en problemas con Internet que no va a ser capaz de resolver. La ley se refiere a la conducta, no al medio. Por ejemplo, las leyes de medios, las leyes de imprenta, no se refieren al papel y a la tinta, sino a quienes escriben, imprimen, publican, distribuyen. No se castiga al papel en los delitos de calumnia, sino a quien lo utiliza para calumniar.
Los códigos de construcción no se aplican a la varilla y al alambre, aunque contienen normas técnicas acerca del calibre del espesor de las varillas, el número de amarres que deben tener en los castillos, etcétera. Sino quien va a la cárcel es quien construye sin acatar esa norma técnica. Es decir, la norma siempre es a la persona. Y eso debe pasar también, pero es más complicado de entender en las leyes relacionadas con Internet, porque además hay efectos paradójicos. Con los efectos transnacionales, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo aplicar la ley de un país a una compañía que tiene base en otro. O nos cuesta mucho trabajo razonar por analogía. Cuando decimos hay una protesta en Facebook y hay censura, y en realidad hacemos analogías con la plaza pública, cuando en realidad estamos más bien ante una protesta en un espacio privado. Entonces hay algunos ejemplos, por ejemplo, si las leyes de cómo utilizar estos 6 factores como mecanismos de prueba para la calidad de las leyes, y puede ser desde la inaplicabilidad total hasta mejoras deseables. Por ejemplo, si se requiere un moderador humano en las comunicaciones de redes sociales, estamos bajando de la escala de Internet, que es de miles de millones de transacciones por día, a un máximo de 100 mensajes por día que puede filtrar un humano, y los mensajes más complicados no llegan ni a 10 por día. Otro, si se requiere un procedimiento probatorio de la identidad, estamos en un evento irreal, ya que esta no se puede dar a partir de los identificadores de Internet, y así sucesivamente. Algunas de estas cosas las pudimos transmitir varios de los participantes en este foro, en un curso que dimos a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado hace casi exactamente un año, casi día por día. Y mis consideraciones finales, entonces, muy breves. Uno, hay que enfocar la legislación en las personas y las conductas sobre las que se puede tener alcance y autoridad. Si se quiere regular, hay que definir bien en qué capa y qué cosas se quiere regular. Ya nos adelantaba Jorge Fernando Negrete muchas posiciones a este respecto. Acceso a recursos escasos, competencia económica, comercio, publicidad, prensa, expresión, conducta, la conducta de individuos, empresas, organizaciones, países. Y finalmente, yo creo que lo que más urge, junto con lo que llamó Jorge Fernando, a establecer una política digital coherente, agresiva, con visión de futuro, es impulsar la participación de todos los sectores, incluyendo, por ejemplo, los asesores de los senadores o los mismos senadores, en los mecanismos internacionales multi-stakeholder, más allá del multilateralismo y con una capacidad de absorber los aprendizajes. Por ello, el IGF, el Internet Governance Forum, ha abierto una mesa especial para legisladores desde hace unos pocos años. Con eso quisiera terminar y agradecer de nuevo la oportunidad de participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Qué valiosa tu participación. Muy amable por acompañarnos en este foro. Daremos ahora la palabra a Agustina del Campo, que es directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, CELE, desde 2016, e investigadora desde 2012. Ella es abogada y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University Washington College of Law. Fue becaria Fulbright de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York y miembro del grupo de expertos del Proyecto Global de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la misma universidad. Fue consultora para la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional en Argentina y es profesora de grado y posgrado en Derecho Internacional, Derechos Humanos e Internet y autora y colaboradora en publicaciones sobre la temática. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Agustina del Campo. Agustina, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la invitación, por organizar el evento con poco tiempo y aprovechando la oportunidad para el debate de esta propuesta legislativa. ¿Qué tema la regulación de redes sociales, no? Es algo que vemos iniciativas nuevas surgiendo en distintos países prácticamente a diario, lo que da cuenta de que el tema es una preocupación global, abordada de distintas maneras en distintos estados, pero indudablemente es un tema que preocupa y por eso celebro la organización de este espacio para poder conversar y aprender de las experiencias que vemos en los panelistas. A mí me gustaría retomar algunas de las ideas que se plantearon antes, ¿no? Decía el doctor Negrete hace un rato que no hay un modelo, hay múltiples modelos. Creo que si algo explica o enseña la experiencia comparada
es que hablar de un modelo para la regulación de redes sociales es prácticamente imposible. Hay múltiples modelos que responden a múltiples objetivos, de acuerdo a qué es lo que preocupa dentro de esos espacios de redes sociales. Y así lo vimos en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en distintos lugares. Hay modelos de regulación de datos personales que abordan temas de privacidad y de usuarios. Hay preocupaciones de copyright y modelos de regulación de copyright. Hay regulaciones y modelos que están ahora tendiendo a la sustentabilidad de los medios y la vinculación entre plataformas y medios, y están surgiendo modelos de regulación que permitan abordar esa preocupación. Hay modelos de regulación que atienden al régimen de consumidor, el derecho del consumidor, que es algo que muchas veces no miramos con mucho detalle cuando miramos Internet, pero hay una regulación en Europa que es bien interesante sobre el tema de consumidores y los usuarios de redes sociales y sus derechos en ese ámbito. También hay regulación de intermediarios, que es particularmente relevante para algunos de los múltiples temas que trata el proyecto de ley y que se abordaron esta mañana. Y ahí es donde me gustaría quizá detenerme y destacar que hay por lo menos 3 modelos en materia de responsabilidad de intermediarios que creo que son fundamentales para pensar cualquier regulación de redes sociales, porque en definitiva son las que establecen los incentivos que estas empresas van a tener para fomentar o dificultar la circulación de contenido en sus redes. Y acá quizá vale la pena recordar que las redes sociales son un tipo de intermediario, como decían recién, y un intermediario específico, un intermediario de contenido que tiene un contacto directo con las expresiones de terceros y con el contenido de terceros. Y ahí creo que hay 3 modelos que actualmente están revisándose, los 3, por distintos motivos. Creo que partimos de un modelo estadounidense que es el que provee la Communications Decency Act de 1996 y que pensando que Internet era una herramienta democratizadora, que yo creo que lo es, fomentaba o generaba los incentivos para que las empresas no fueran responsables por el contenido de terceros. Si nosotros consideramos a las redes sociales o a las empresas de Internet responsables por el contenido de terceros, en definitiva estamos generando un incentivo muy grande para que estas empresas, que no dejan de ser empresas comerciales, miren con mucho cuidado el tipo de contenido que circula por sus redes. Y a más responsabilidad por las expresiones de terceros, menos espacio para esas expresiones y para esos contenidos de terceros. Entonces, preocupados por esta responsabilidad, la Communications Decency Act de 1996 establece un régimen de inmunidad amplísimo que les da inmunidad no solo o no solo respecto de los contenidos terceros, sino que también les da inmunidad sobre las decisiones que ellos tomen para moderar esos contenidos. Y esta segunda parte, que es poco conocida quizá la historia de esta segunda parte, pero responde justamente a la preocupación del Congreso estadounidense de que si ellos establecían una obligación de neutralidad absoluta sobre los contenidos, las redes iban a ser un lugar donde no se pudiera limitar ni el contenido para niños, ni el contenido abusivo o violento o contenido poco civilizado en los términos de la propia discusión estadounidense, si se quiere.
pero contenido legal al final, ¿no? Porque la primera enmienda de Estados Unidos protege muy ampliamente la libertad de expresión, lo mismo hace nuestro sistema interamericano, y estas expresiones que pueden ser chocantes, que pueden ser, entre comillas, muy grandes, poco civilizadas, en muchos casos son expresiones también protegidas. Entonces, este es el modelo que de alguna manera adoptó Estados Unidos y se exportó al mundo con, o de la mano del desarrollo de estas múltiples empresas que hoy vemos como macromonstruos en Internet. En Europa adoptaron un principio muy similar con el requisito de neutralidad, de neutralidad por parte de esas empresas. Y ahí es donde entra la mueca para alguna regulación que en Europa vimos en los últimos 5 o 6 años, sobre qué significa esta neutralidad y cómo promover que las empresas hagan algún tipo de control sobre el contenido lícito, pero dañino que circula en sus redes, sin que sean necesariamente responsables por el contenido de terceros. Y acá creo que es donde se anclan muchas de las discusiones europeas que miran la regulación de redes sociales a veces desde un punto de vista de la regulación del contenido. Un tercer modelo de responsabilidad es el modelo de responsabilidad que tenemos mayormente en América Latina, donde no tenemos un marco de responsabilidad de intermediarios muy claro y nos regimos por reglas de responsabilidad civil, sean ellas las que fueren en cada uno de los distintos países. Estos 3 modelos, como les decía, se están revisando y algunos de los ejes que surgen para esa revisión son, por un lado, las posibles definiciones de redes sociales, cómo las definimos. Y ahí hay un abanico bastante amplio. ¿Son redes sociales las que están abiertas o son redes sociales también algunos servicios de mensajería que están cerrados? ¿Qué sería WhatsApp? ¿Es una red social? ¿No es una red social? Ahí ya hay una diversidad interesante y un problema interesante que no está enteramente resuelto. Un segundo eje es cómo definimos las obligaciones o los distintos niveles de obligación que vamos a imponerle a distintos intermediarios en Internet. Y ahí hay distintas opciones. La NetzDG, por ejemplo, va por número de usuarios. Hay otras propuestas que empiezan a ir por volumen publicitario, sobre todo algunas de las que están pensando regulación de copyright y medios. Hay otras que están pensando una distinción por sistemas de moderación, si la moderación está centralizada, si no está centralizada, si tienen un sistema de moderación de contenidos propio o no la tiene. Otras que van por el modelo de negocios, si hay publicidad o no hay publicidad en la red, si eso responde hay distintos modelos de negocios y las redes sociales incluso muchas tienen distintos modelos, y una de las cosas que se está pensando es si podría pensarse obligaciones específicas de acuerdo al modelo de negocios que tengan. Y la última, que es donde me gustaría pararme, y con esto termino, también hay un eje que está mirando sobre todo la regulación por el tipo de contenidos. O sea, que no está mirando o que están combinando algunas de los ejes que mencioné anteriormente. Y acá lo que vemos es una proliferación de múltiples regulaciones. Y razonable es que así sea. La regulación de fake news, por ejemplo, atiende a contextos determinados, a problemáticas determinadas que se vinculan con realidades y contextos determinados y que obligan a mirar no solo a la moderación de contenidos como un todo, sino la moderación de contenidos y la red social respecto del problema puntual de desinformación. Lo mismo puede decirse del discurso de odio, de copyright, etc. Este tipo de regulaciones de contenidos que han proliferado en Europa en distintos lugares, pero sobre todo el Parlamento Europeo tiene varias de estas propuestas de regulación de contenidos, se han enfrentado a problemas no menores, que cuando
cuando quizás estamos evaluando cómo aprender de eso, cómo podría implementarse sistemas similares en las Américas, conviene tener muy de presente que el sistema europeo de derechos humanos y el marco de libertad de expresión del sistema europeo es distinto al interamericano, y nuestra protección de la libertad de expresión en ese sentido es más amplia y operaría con ciertos límites. Pero algunos de los problemas que ya surgieron, incluso en la regulación europea, van de la mano de objetivos abstractos, problemas de implementación de la ley, problemas de aplicación jurisdiccional de esas leyes. Recordemos que Internet es interjurisdiccional y que queremos mantenerlo interjurisdiccional. No queremos, no queremos redes sociales mexicanas, argentinas, bolivianas, colombianas, estadounidenses. Queremos redes sociales globales que nos permitan a todos interactuar y estar en el mismo evento y compartir la misma plataforma. Y eso al momento de legislar hay que tenerlo muy de presente, y creo que el marco europeo mostró algunas de las dificultades que esto establece. Por otro lado, y algo asociado a la regulación de contenidos, estuvo el tema de los plazos. Distintos contenidos se consideraron más dañinos o menos dañinos, y por ende se les aplican distintos plazos para que las distintas empresas actúen sobre ese tipo de contenidos. Y ahí hay distintos problemas. Por un lado, hay un problema de falta de definición de conceptos. Hay un segundo problema que viene surgiendo con mucha fuerza, y es la falta de distinción entre contenido ilícito y contenido lícito, y a quién le corresponde la obligación de juzgar sobre contenidos lícitos, si se quiere. Y por otra parte, el tema de los plazos. ¿Qué tipo de garantías prevé un plazo o obligar a una empresa a bajar o a evaluar contenido en 24 horas, en 8 horas, en 3 o 4 días? Y demás, y cómo estos distintos ejes juegan con los incentivos de los que hablamos cuando hablamos de los distintos modelos de responsabilidad de intermediarios. Ahí termino con una nota positiva. Creo que el proceso de la DSA europea, que está encaminado en este momento, plantea una perspectiva para la regulación que puede ser interesante para mirar desde América Latina, y que viene más enfocada en procesos. ¿Qué garantías habría que proveer a los usuarios y consumidores de redes sociales para garantizar que los derechos que ya existen offline y que también existen online sean implementables? Y ahí hay un foco grande en dos temas fundamentalmente. Por un lado, debido proceso, y por otro lado, transparencia. Creo que de ese proceso de la DSA podríamos extraer algunos elementos quizá más interesantes para el debate en América Latina, sobre todo si lo que se pretende hacer es proteger la libertad de expresión. Gracias. Muchas gracias, Agustina, gracias a ti. La maravilla de las tecnologías que nos permiten tener una brillante exposición a tantos kilómetros de distancia. Daremos ahora paso a escuchar a León Felipe Sánchez Zambia, que es abogado especializado en propiedad intelectual, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, compañero egresado de la facultad. Ha realizado estudios de posgrado en propiedad intelectual en la UNAM y en Derecho Informático en la Facultad de Derecho de Harvard. Es socio en Fulton & Fulton, que es un despacho que lidera la División de Propiedad Intelectual. Desde el año 2008 es profesor de la asignatura de Propiedad Intelectual en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues es uno de los líderes de la delegación mexicana de Creative Commons, a la vez que asesora a diversos organismos gubernamentales, como la Oficina de Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de México, la Comisión Especial de Agenda Digital y TI de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado mexicano. Es vicepresidente de la Junta Directiva de ICANN
que es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Bueno, pues sin más preámbulo, León Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante, tienes el uso de la palabra. Pablo, muchas gracias. Es un gusto coincidir nuevamente contigo y con todos mis colegas. Y bueno, obviamente un agradecimiento al Senado y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación y por organizar este foro. Me parece que hay poco que añadir a lo que ya han dicho los expositores que han hablado antes de mí. Sin embargo, a mí me gustaría también tocar algunos aspectos pues que parecen como míticos de Internet, ¿no? Y que creo que abonan a la discusión y que nos pueden pues situar en un plano más amplio en cuanto a quiénes tienen que participar, cómo se debe participar, etcétera. El primer mito es que, bueno, pues se piensa que la Internet no está regulada y, bueno, pues ya hemos visto varios ejemplos a través de las exposiciones de que esto no es así, ¿no? Finalmente, la ley tiene un principio de neutralidad tecnológica en el que pues se regula conductas, no se regulan medios, y por esto mismo justamente toda la legislación que ya tenemos el día de hoy que aplica de alguna manera si lo queremos dividir en un espacio físico y un espacio digital, pues aplica igualmente en el espacio físico y en el espacio digital. Es decir, no tenemos dos mundos, no tenemos un mundo físico y un mundo virtual, tenemos un solo mundo con diferentes medios y esa legislación que hoy regula las conductas que desempeñamos en uno o en otro medio aplica de igual manera a uno y a otro. A veces por la naturaleza ahí sí del medio es probable que sea necesario realizar algún ajuste, ¿sí? Para poder adecuar la legislación a la realidad y a los usos y costumbres de actualidad. Pero bueno, insisto, creo que es importante hacer énfasis en que Internet ya está regulado, o sea, no es una cuestión de como decía Alejandro Pizarro, de que no le puedes mover nada a Internet o no le tienes que regular. No, ya está regulado, ya lo hemos hecho, se sigue haciendo, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí podemos empezar, ¿no? En revisar el marco legal para pues estar conscientes qué es lo que ya está regulado, en dónde se tiene que hacer algún ajuste en caso de ser necesario y no duplicar regulaciones, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor de derechos de usuarios digitales, pues bueno, pues esos derechos ya están consignados en nuestra Constitución, en las leyes secundarias, etcétera. Y bueno, pues más bien habría que ver, como decía Agustina, cómo podemos implementar en el ámbito digital esos derechos. Sin embargo, no es necesario volver a emitir alguna regulación al respecto. Otro de los mitos es que regular Internet pues rompe Internet y esto, bueno, nuevamente no es cierto, ¿no? La mala regulación, la regulación que no está bien planteada, la regulación que no está bien pensada, sí puede romper Internet, sí puede ser disruptiva en el sentido de dejar inoperable la Internet, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante escuchar a los organismos técnicos, a la academia, a la sociedad civil, obviamente el sector comercial, vaya, a todas las partes interesadas en que exista un medio como lo es Internet, que sea un medio abierto, accesible, interoperable, etcétera. Y ahorita voy a hablar un poco más sobre esos principios. Pero bueno, pues insisto, la regulación por sí misma no rompe Internet, no hace que deje de funcionar. Otro de los mitos es que pues, la regulación le toca únicamente a los gobiernos, ¿no? Es decir, el gobierno pues, como soberano, ¿no? Es el único encargado de establecer regulaciones que pueden impactar en un momento dado Internet o el entorno digital. Y bueno, pues esto también es falso. Hemos visto cómo, si bien es cierto que los gobiernos tienen un papel determinante y lideran, obviamente, el esfuerzo legislativo,
cuando se trata de regulación que impacta a Internet y cada vez más ámbitos de nuestra vida cotidiana, pues todas las partes interesadas deberían estar involucradas, ¿no? Y aquí es un poco hablar del proceso justamente, ¿no? No podemos pensar en reservar este proceso únicamente a los órganos legislativos, cuando el impacto que se tiene o que puede tener una legislación de esta naturaleza, pues trasciende definitivamente el ámbito legislativo y entra a todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Luego, entonces, por eso es importante que pues el proceso sea un proceso amplio, incluyente, diverso, abierto, ¿no? En donde todos los interesados puedan confluir, puedan expresar sus diferentes puntos, preocupaciones, etcétera. Esto no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tiene que privar, digamos, el diálogo, la apertura, la inclusión, la diversidad, para que ahí sí ya los legisladores puedan tomar en cuenta todos estos puntos y reflejarlos de la mejor manera en la legislación resultante. Y bueno, pues el último mito que quiero desmitificar o intentar desmitificar es que los usuarios no tenemos ninguna forma de influenciar la regulación. Y bueno, pues esto cada día ha quedado demostrado como falso, porque pues se nota que los usuarios estamos teniendo cada vez más influencia cuando se trata de redactar leyes que pueden impactar Internet. Hay esfuerzos muy notorios de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de órganos académicos, etcétera, que pues nos hacemos presentes, que hablamos, que levantamos la voz y que sobre eso vamos contribuyendo a que se dé forma a estas regulaciones. Y bueno, pues también quisiera aprovechar para pues poner sobre la mesa una herramienta que me parece que es muy útil, que fue diseñada por la Internet Society, por SOC, y que es este recurso para valorar, para medir el impacto que puede tener una regulación cuando pues toca los terrenos de Internet. Este es un marco digamos, basado en 5 preguntas que pues se propone que se aplique en cada ejercicio legislativo que pueda impactar Internet o que pueda impactar alguno de las diferentes capas que hacen que funcione Internet. Entonces, pues estas 5 preguntas, insisto, son bastante básicas, y la primera es que si la propuesta promueve una red de propósito general y tecnológicamente neutral. Si la respuesta a esta pregunta es sí, pues entonces estamos frente a una propuesta que es amigable al entorno digital o más concretamente a Internet. La segunda pregunta es si la propuesta impacta la arquitectura de capas interoperable de los elementos fundamentales de Internet. Si la respuesta es no, es decir, que no impacta esta arquitectura de capas, pues entonces igualmente estamos frente a una legislación amigable. La tercera pregunta tiene que ver con si la propuesta respeta la gestión descentralizada y el sistema de enrutamiento distribuido del que ya nos hablaba Alejandro. Aquí, pues la respuesta tendría que ser que sí respeta esta gestión descentralizada, este sistema de enrutamiento distribuido, y en consecuencia, pues obviamente estaríamos frente a una legislación amigable a Internet. La cuarta pregunta es si la propuesta respeta el sistema común de identificadores globales, es decir, justamente el sistema de nombres de dominio, los números de Internet, las direcciones IP, etcétera. Si la respuesta es sí, pues también nuevamente estamos frente a una propuesta amigable con Internet. Y la última pregunta es si la propuesta restringe el uso de la infraestructura abierta y accesible con un protocolo común, que va relacionado con lo que mencionaba Alejandro también sobre la innovación sin pedir permiso y el poderse conectar sin mayores requisitos, más que cumplir obviamente con los estándares técnicos. La respuesta a esta pregunta debe ser no, es decir, no debe de restringir este uso de la infraestructura abierta,
y porque de hacerlo, pues obviamente estaría afectando el recurso. Entonces, bueno, pues entendiendo esto, creo que podemos abonar a que esta propuesta que hoy se está discutiendo, que ya he revisado también, se enfoque en responder estas preguntas, ¿no? Hoy, con el análisis que yo he hecho, me parece que hay algunos puntos, varios puntos, de hecho, que no se cumplen, y por lo tanto estaríamos hablando de una legislación que no es amigable a Internet y a los principios fundamentales que hacen que funcione Internet. Pero bueno, pues eso no quiere decir que no pueda mejorarse y que se puedan buscar los medios justamente a partir de un proceso abierto, diverso, que involucre a todas las partes interesadas para poder cristalizar probablemente alguna legislación que haga estos ajustes que a lo mejor sí son necesarios para poder continuar con una sana convivencia en el entorno digital. Y bien, pues para finalizar, únicamente recordar este principio de neutralidad tecnológica de la ley. Regulamos conductas, no regulamos medios, y en este sentido también ver cómo aplicamos, insisto, la legislación que ya existe a las conductas que hoy se pretenden regular, si es que se piensa que no están aún reguladas. Es decir, tenemos derechos de audiencias, tenemos derechos de consumidor, tenemos diferentes regulaciones que como usuarios nos protegen hoy en día y que sin duda podrían utilizarse como herramienta para hacer valer nuestros derechos dentro de estas redes sociales y dentro de cualquier punto que toquemos o que intersectemos con el entorno digital. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Muchas gracias a todo el auditorio. Regreso con ustedes. Queridos, buenas tardes. Creo que Pablo tuvo un problema de conexión. Estaríamos ya, digamos, cerrando la primera mesa. Damos un momento para que pueda regresar Pablo y poder cerrar la comunicación de la moderación de la mesa. Esperemos un segundito más. Tenemos una pregunta en el foro del chat para que la podamos ir revisando, a ver si la podemos dar respuesta. No sé si ya está Pablo por acá. ¿Me podrían ayudar revisando eso? Nos comenta Pablo que tiene un problema con su conexión. Reviso si se encuentra con nosotros el doctor Hugo Concha, que es el moderador de la siguiente mesa, para ver si podemos ir empezando con él. Si lo veo conectado. Doctor Hugo Concha, ¿cómo está? Buenos días. Creo que está desactivado el micrófono, Jesús. Ya, ahora sí es que tenían desactivado el sonido, perdón, Jesús. Perfecto. Aquí ando. Ahí estás, doctor. Adelante, pues te dejo la voz para que puedas dar continuidad a la segunda mesa. Ahorita se conectará Pablo para hacer un pequeño corte. Entonces, ¿ya arrancamos? Sí, yo creo que ya podemos ir. Estupendo. Yo veo por ahí a mi querido amigo Germán. Hola, Germán. Qué gusto. Es que esto de los cuadritos, por ahí anda Jorge Negrete también. Hola, Hugo. Felicidades. Qué gusto verlos, perdón. Don Raúl ahí está también. Abrazo, Hugo, querido. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos, de verdad. Celebro mucho la iniciativa de esta línea de investigación sobre inteligencia artificial de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tuvo a bien la fortuna de poder organizar relativamente rápido esta reunión, esta mesa, muy importante, dentro de todos los temas que están surgiendo y que empiezan a, pues perdón que utilice esta palabra, pero a bombardear a la opinión pública y que hay que reaccionar rápido para poder expresar opiniones. Entiendo que el Senado de la República tuvo un gesto de invitación y de apertura hacia el instituto, cosa que es de celebrarse, para poder justamente iniciar este foro de discusión.
Agradezco mucho a Pablo la invitación para moderar esta segunda mesa. Esta segunda mesa tiene su grado de complejidad. Lo tiene porque es justamente escuchar las visiones de los actores involucrados. En realidad yo creo que los actores involucrados somos todos, toda la ciudadanía, pero digamos que hay unos actores más directamente involucrados, por no decir perjudicados, con esta iniciativa. Entonces, la verdad, un poco lo que había cuando se estaba planeando el evento es tener una mesa en donde poder escuchar específicamente las preocupaciones, los razonamientos y los argumentos de estos actores de alguna forma principales, por decirlo así, o de alguna forma quizá más representativos que un interés público general. En ese sentido, pues me honra poder moderar esta mesa. Sin embargo, debo decir a ustedes que es una mesa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 participantes. Entonces voy a tener que ejercer un rol de moderador de estos que a veces no nos gustan mucho en los eventos, de verdaderamente recordarles cuando su tiempo se haya agotado, justamente para poder terminar en tiempo. Tendrán los participantes 10 minutos para la exposición de sus ideas, y si nos ajustamos al tiempo, pues probablemente al final nos da tiempito de algún rebote más, alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo dicho anteriormente. Igualmente, ya hablé mucho, justamente me estoy comiendo tiempo, pero si me permiten y no me toman a mal, en la presentación de los currículums, la verdad es que todos los participantes de esta mesa es gente, creo que muy conocida, representativa en sus áreas de especialidad. Entonces, me voy a limitar a dar su nombre y el lugar en donde están actualmente trabajando, donde están adscritos. Los currículums de verdad me va a consumir como si fuera yo un participante más, y francamente creo que lo interesante es más bien oír sus posiciones. Si alguien, por favor, siente que tiene que mencionar algo más de lo que yo voy a decir respecto a sus lugares de adscripción, siéntanse en total libertad de decir: hola, soy Hugo y trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, si acaso me brinco una cosa elemental, por favor. Y no les pido una disculpa anticipada, pero creo que es lo que tenemos que hacer para poder utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible en estos tiempos de Zoom y de los webinars. Así que me da mucho gusto. El orden que tengo para las intervenciones es el siguiente. Tengo en primer lugar a Priscila Ruiz, ya la vi por ahí. Hola, Priscila. Después tengo a mi muy querido y admirado don Raúl Trejo del Arbe. Hace mucho que no lo veía, me da mucho gusto también ya verlo por ahí. Después tengo a Raúl Echeverría. Sigue de él